Entonces, no todo tiene que ser a los 30 años. Yo venía rockeando en mi cargo anterior y esos primeros 6 meses me fue pésimo. De CMO a CEO. Extranjera para liderar una compañía en un país que es machista, porque Centroamérica es mucho más machista que Colombia. Nadie conocía a Bavaria, o sea, no tenía apellido. No era como, es que ella era la que trabajaba en Bavaria. Escribe un caso de negocio para que lo enseñe, lo muestren en Harvard. La compañía, cuando yo llegué, además, venía perdiendo $4 millones cada año. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks, para que no te sientas solo en este camino del marketing. Bienvenidos a Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Y hoy con una invitada que nos llena de emoción porque la conocemos desde hace muchos años y es una crack literal, Ana María Orozco. Ana María ha liderado equipos de marketing en AB InBev, fue la CEO del grupo Lala y hoy está como CEO del grupo Alta. Bueno, Anita, gracias por habernos aceptado esta invitación, gracias por estar aquí. Gracias, Caro, gracias, Germán, y gracias por esas palabras, gracias por la palabra crack. No estoy tan segura, pero muchas gracias por esa palabra. Porque la humildad caracteriza a los cracks, ahí lo ven. Ana, ¿desde qué parte del mundo estás conectada? Bueno, yo aquí estoy desde Guatemala, que es donde estoy viviendo hace 6 años ya, 6 años y medio aquí en Guatemala. Chévere. Y feliz, ¿no? Pero feliz y dichosa, o sea, ni me pongan a hablar de Guatemala porque terminamos es en un podcast de turismo. Pero la verdad es que para mí sí fue una total sorpresa, Guatemala. Yo llegué sin mucha información y intencionalmente no quise buscar tanta información, no me quise poner a googlear, no nada. Yo llegué un poquito desprevenida y desde que llegué me encantó y con el paso de los años cada vez me gusta más y más y más. O sea, la verdad, aquí creo que vamos a estar por mucho tiempo más. Qué bueno, qué bueno. Jugando un rol además importantísimo en todos los, pues en 2 compañías ya muy grandes de Centroamérica. Wow, Ani, eso es muy Sí. espectacular. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué estudiaste tú y cómo arrancaste en este mundo del marketing para después llegar ahora a CEO como estás? A ver, yo estudié administración de empresas en el CESA. Y el CESA en la época en que yo estuve no era muy fuerte en marketing. De hecho, era bastante débil. Tenía ya casi al final de la carrera, tenía una materia por ahí con Socorro Jaramillo, que estaba empezando ella como a dar clases y en el CESA decidieron, pues qué bueno tener algo así como de publicidad, porque pensaban como que mercadeo era más publicidad, ¿no? Entonces algo como de publicidad. Entonces, me tocó clase con Socorro Jaramillo, pero el CESA era muy fuerte en finanzas. Realmente casi todo el mundo se graduaba y se iba a trabajar a los bancos, al Citibank, obviamente una universidad con muchos hijos de empresarios, entonces sí, muy fuerte en emprendimiento, muy fuerte en finanzas y muy débil en marketing. Entonces mi pensamiento mientras yo estuve ya al final de la carrera era, voy a hacer una práctica en marketing, porque así como que complemento, pero después yo termino en finanzas, porque digamos que me gustaban mucho los números y la parte como financiera, entonces dije, lo voy a hacer solo como por aprendizaje, como que la práctica la tomé como una extensión de las materias de la universidad. Y ahí entonces entré a Unilever como practicante en Unilever, en el área de marketing, porque para las prácticas, digamos, en Unilever sí podías escoger pues el área donde querías hacer práctica. Ellos hicieron como una ronda de trabajo en la universidad, fueron varias empresas. Yo ahí tampoco sabía tanto de Unilever como compañía, pero me encantó todo lo que nos presentaron en esa charla y entré como practicante a Unilever. Y yo entré de practicante a Unilever y me enamoré de mercadeo, pero de una manera que yo no parecía practicante, yo parecía la dueña de Unilever. O sea, yo
Yo me, a mí me decía mi mamá que me habían inyectado en las venas las marcas de Unilever. Yo respiraba Unilever. Mis amigos me detestaban porque los hacía comprar en los supermercados todo lo de Unilever. O sea, era la más horrible del mundo entero y ahí empecé el mercado. Y ahí hice un año de práctica y ahí ya me quedé 11 años en Unilever. Y ese fue 11 como el inicio. años, tremenda carrera. ¿Cuál fue Sí, tu último 11 rol años. allá? Yo entré como, o sea, después de la práctica, apenas se terminé, participé en el programa de trainees. El programa de trainees de Unilever es súper estructurado, súper Sí, importante para la compañía. Ellos sí creen que los presidentes y vicepresidentes de la compañía tienen que ser trainees porque justamente como que entienden toda esa cultura, se enamoran de las marcas, etcétera. Entonces yo entré como trainee, ahí roté durante un año por todas las áreas, pero siempre dije quiero terminar en marketing al finalizar mi año de trainee. Entonces al finalizar mi año de trainee, terminé en marketing, en cremas faciales con la marca Pons y ahí vino como el boom de trade marketing. Cuando yo entré a marketing no existía trade marketing. Esa era una especialidad que no se hablaba y Unilever fue de los primeros que empezó a tener trade marketing. A mí me mandaron a muchas capacitaciones en Brasil, sobre todo Brasil empezó a ser muy fuerte en todo ese tema de trade marketing y Unilever le invierte mucho a la gente que está empezando en capacitarla, pero son capacitaciones muy internas, siendo una compañía tan grande y donde la verdad todo está escrito. Unilever es by the book y todo está escrito y todo. Entonces tienen un sistema muy fácil de transferencia de conocimiento entre países, entre áreas. Unilever es una universidad. Realmente yo digo que es la mejor compañía para iniciar una carrera porque es una universidad. Entonces, de ahí ya yo fui de las primeras que empezó a recibir como toda esa capacitación de trade marketing y me gustó mucho además el área de trade marketing porque me parecía que era un marketing muy aterrizado al comprador, a la realidad de los negocios, a la hora de la verdad, en donde se toman las decisiones de compra, todo lo que era punto de venta. Entonces, yo ahí ya me pasé como de marketing a trade marketing y mi último rol a tu pregunta fue la directora de trade marketing en Unilever. buenísimo, Ese fue mi último rol. buenísimo. Queridos marqueteros, voy a hacer un paréntesis, porque a veces nos enamoramos de las campañas hermosas que salen por allá en televisión, en digital, en un montón de sitios hermosos. Pero si no vive en el punto de venta y no convence en el punto de venta, ¿no? Entonces, el punto de venta es oro y hay que saberlo manejar, ¿no? Entonces, súper interesante lo que nos dice Ana y que eso se desarrolla y que en los últimos años, pero es importante, no hay que descuidar nunca el punto de venta. Y ahora con el e-commerce, ¿no? Porque el punto de venta se volvió tu e-commerce, que es más challenging todavía. Sí, 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 pero al final los principios son los mismos, porque al final es conocer realmente quién te está comprando, es una cosa, quién te está consumiendo es otra, pero tener un conocimiento profundo de las decisiones de compra, cualquiera que sea, e-commerce, supermercado, tiendita de barrio, lo que sea, o en cualquier ocasión de consumo, es poder conocer muy profundamente esos comportamientos, todos esos insights, porque como dice Germán, las campañas de publicidad, de equity, de marca, etcétera, tienen otra función. Al final, top of mind, te van a hacer toda la creación del imaginario de la marca y demás, pero las decisiones de compra no se toman por una campaña de publicidad. Entonces, para mí sí, marketing fue como, sí, fue ese hallazgo de un marketing llevado a la caja registradora a lograr que el negocio realmente moviera sus ventas, ganara market share, etcétera. ¿Cuál consideras que fue como el salto más grande en tu carrera? No, definitivamente. Yo estuve 11 años en Unilever y después 10 años en Bavaria. Para mí Unilever fue la universidad y Bavaria fue Bavaria AB InBev ¿El para los que no posgrado? están en Colombia. Bavaria. No, para mí Bavaria fue llegar a un lugar donde todo se podía y había plata para todo. O sea, yo venía de una escuela donde, como les digo, era by the book, las marcas eran intocables, mejor dicho, solo se las podía tocar los RICs, los centros regionales, etcétera. Y después llegué a Bavaria y en Bavaria era, ¿qué hay que hacer? Lo que quieran,
lo que se les ocurra y plata para hacer Y hay- marketing. Yo me sentaba y decía, soy la mujer más rica del mundo. ¿Qué es esta cantidad de presupuesto? Y después me di cuenta que todo ese presupuesto igual no nos alcanzaba, porque era un monstruo de compañía y eran 400.000 tiendas y había que darle apoyo a todos los canales y demás. Entonces yo decía, bueno, esta plata tampoco es que fuera tanta, pero sí era el mundo de las posibilidades. Para mí Bavaria era el mundo de las posibilidades, súper interesante, pero mi gran salto sí definitivamente fue cuando pasé a ser CEO aquí en Centroamérica, a ser CEO de Grupo Lala, porque digamos que yo sí estaba muy en una zona de confort en el mundo del mercadeo, con mucha experiencia encima, muchas marcas, mucha trayectoria, y saltar a ser CEO, eso fue un gran reto. Eso sí fue un gran reto. Obviamente la parte de marketing se me facilitaba, la parte de innovación la implementé fácilmente, etcétera, pero todo lo que era técnico, manejar plantas de producción, problemas con operarios, tenía plantas por todo Centroamérica, tenía 4 plantas de producción en Nicaragua, en Costa Rica, en Guatemala, entonces diferentes culturas, eso fue un gran reto, ese fue mi gran salto. Y felicitaciones, porque realmente hoy en día los que están reemplazando, a los que están tomando el mando de CEOs de compañías, no son los de marketing. Serlo en algún momento porque dentro de marketing estaba la estrategia, pero marketing ha venido perdiendo el rumbo últimamente. Y los están reemplazando de las cabezas comerciales o las cabezas financieras. Entonces, el lograr ese salto desde marketing tiene mucho más mérito y es importante, y aquí lo digo abiertamente y lo mencionamos con Carolina cuando posteamos en LinkedIn, es el rol estratégico que debe tener marketing en la compañía debe ser total y absoluto. Marketing no es hacer una campaña bonita, es ver el negocio completo, precio, producto, promoción, tasa, ¿no? Todas las variables. Es diferente ser un gerente de comunicaciones o un gerente de campañas a un gerente de marketing, ¿no? Entonces, su rol como marketero, para los que nos están oyendo, es importante tener las variables controladas, entenderlas muy bien, porque marketing tiene que ser ese conector entre los objetivos de negocio y lo que están persiguiendo los consumidores o los clientes, ¿no? Entonces, hay que generar esa conexión y está muy bueno oír de primera mano una experiencia de alguien que haya pasado de CMO a CEO, ¿no? Entonces, muy bien, Ana, felicitaciones. Eso trae la capacidad estratégica que Ujú. tienes para poder hacer eso. Y porque solo una cuña en lo que estaba diciendo Germán, a nosotros nos criaron en esa compañía en la que trabajamos juntos como que cada marca era una unidad de negocio en sí misma y teníamos que responder por nuestra unidad de negocio total como gerentes de marketing. Y eso nos formó muy bien. Totalmente. Anita, voy a dejar parqueadas un par de cosas que quiero preguntarte más adelante cuando entremos ya en materia de lo que se va a tratar este podcast, pero ¿cuál ha sido tu lección más valiosa como líder, tanto en marketing como de liderar una compañía entera? Uy, Sí, debe haber digamos es millones. que sí, son diferentes, hay muchas, pero digamos que yo, en mi estilo de liderazgo, si yo pienso desde el principio, cuando empecé a liderar equipos en marketing y siendo, por ejemplo, trade marketing, que tenía que ser ese puente entre ventas y mercadeo, pero no era la jefe directa de ventas, tienes que tener un estilo muy como de influencia estratégica y no por jerarquía. Y yo creo que eso a mí me formó un estilo de liderazgo muy poco jerárquico. Entonces, más como de co-creación, realmente de construir equipos que trabajen sin tanta jerarquía. Entonces, eso me ha caracterizado como toda mi trayectoria. Y ya como CEO, pues tal vez el reto más, para mí más difícil fue, se me juntaron muchas cosas, estar en un país que no era el mío, entonces ser extranjera para liderar una compañía en un país que es machista, porque Centroamérica es mucho más machista que Colombia, by far. México, la compañía el Grupo Lala es una compañía mexicana. Entonces, si Guatemala y Centroamérica son machistas, México es súper machista en una industria láctea, que es de puros ganaderos. Ok. Entonces, eso ya en sí mismo era una gran dificultad. Y mi grupo que me reportaba,
todos eran de diferentes países. Yo tenía gente de Nicaragua, de Colombia, de México, de Brasil, de Venezuela, todos eran de diferentes países. Entonces tenía Se me que eriza la piel con el reto, como un reto de temas culturales, ¿sabes? De que tienes que, y yo creo que cuando uno viene de marketing y ha aprendido a escuchar al consumidor, aprende a escuchar, punto. Entonces era poder escuchar ese equipo multicultural, multifuncional, para poder, pues yo entrar, que me hicieran caso, porque a ti no te van a hacer caso eso por eso, porque te pongan el título de CEO. En las reuniones puede que te digan sí, sí, sí a todo y después salen y hacen otras cosas. Entonces, ¿cómo realmente sí me ganaba la confianza, el respeto, sin tener para nadie en Centroamérica, nadie conocía a Bavaria, o sea, no tenía apellido. No era como, es que ella era Mm. la que trabajaba en Bavaria. No, aquí yo no tenía apellido. Entonces, ese fue un gran reto, pero yo creo que trabajar, como les decía, en equipo y no tan jerárquicamente y escuchar a las personas que me rodeaban, me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. tremendo hack y parece súper cliché, pero escuchar es de las cosas que más se nos olvida. Vivimos constantemente pensando que vamos a responder en vez de estar 100% conscientes de qué es lo que nos están diciendo en ese momento y poder leer literalmente y leer entre líneas, ¿no? Y por eso tenemos Ujú. 2 oídos y una boca, que hay que oír el doble Así de es. lo que uno habla, ¿no? Entonces es súper importante ese hack. Muy bien. Ani, ¿y cómo hiciste? O sea, ya estabas ahí con todos estos retos, escuchando a tu equipo. Hablamos de que cada vez que estás más arriba, en la cima hay menos oxígeno y uno se siente más solo y esa es una de las razones por las que nace este podcast y es que podamos compartir con otros que están viviendo cosas similares y no nos sintamos tan solos en el camino. ¿Cómo hiciste? Mira, la verdad es que yo misma me cuestiono un montón de cosas. Tengo un colega, el vicepresidente financiero del grupo, me dijo, escribe un caso de negocio para que lo enseñe, lo muestren en Harvard. Porque la compañía, cuando yo llegué, además, venía perdiendo $4 millones cada año. Entonces, quien me trajo a trabajar con él fue un jefe de nosotros tres, Mauricio Leiva, que ha sido un gran mentor para mí desde que, lo que tú decías, Carlos, desde que yo estaba en Bavaria, Mauricio era muy enfocado en, en el negocio, no en las campañas, no en el marketing simplemente para ganarse premios, sino en eso cómo repercutía en el negocio, cómo manejábamos unidades de negocio, etcétera. Entonces, digamos que él fue un muy buen coach y después fue mi mentor, él en México, yo en Centroamérica, pero digamos que tuve mucho su apoyo. Y él me dio un mandato y me dijo, mire, Ana, no podemos, ya México perdió la paciencia con Centroamérica, no podemos seguir perdiendo año tras año millones de dólares en ese negocio. Yo necesito que usted en un año me lo tenga break even. Y de ahí en adelante vamos a poner nuestras metas, etcétera. Y en el primer año estábamos break even. Entonces, por eso el Buenísimo. vicepresidente financiero me dice, hagamos un caso de negocio, Y sí, porque en un año que son 12 meses, se te pasa el tiempo Sí, muy raro, así es. así. Y tú me preguntas, ¿pero qué hiciste, Ana? Y yo te digo, hoy en día fueron tantas cosas bueno, que ya ni sé cuáles fueron las más importantes, pero sí, una de las claves es que yo identifiqué en dónde era más débil y dónde era más fuerte. Donde yo era más fuerte, lo dejé rodar, porque eso solo me requería unos puntos de, digamos, de control, de supervisión, y sabía que por ahí era o por ahí no era, pero no le tenía que dedicar tanto tiempo y lo dejaba robar. Eso era marketing y el área comercial. Para mí, con unas reuniones cortas, daba mi lineamiento un poco, por aquí es, y las cosas rodaban. Donde yo era más débil, que era la parte técnica de producción, y yo creía que yo era fuerte en finanzas, pero cuando ya eres CEO, las finanzas que uno trae son muy básicas y realmente requieres meterte en temas Ujú. gordos financieros. A eso le dediqué mucho tiempo. Escogí personas muy buenas, saqué a los que estaban cuando yo llegué y los cambié por personas muy cracks en eso, que realmente me enseñaran y con los que yo pudiera confiar que íbamos a ir bien. Entonces, digamos que esa fue como mi primera estrategia y me funcionó. Y mucho tema de ambiente de control.
digamos que a eso le dediqué mucho tiempo, una compañía donde pierde millones de dólares, se pierde mucho el control. Entonces me dediqué a establecer y a restablecer temas de auditorías, de control, etcétera. Y bueno, de ahí hicimos mil cosas que ni para qué les cuento. Wow. Quiero rescatar 3 cosas de ahí. Uno, que es uno de los errores más grandes que cometen las personas que están en cargos de liderazgo y no solamente de pasar de CMO a CEO, sino cuando suben en cargos de liderazgo por demostrar que sí son capaces, se enfocan en lo que sí saben y no en lo que no. Exactamente. Y aquí Ana hizo todo lo contrario, que es realmente lo que debes hacer. Ya lo entendimos. Lo otro es rodearse rápidamente de gente que sí sabe, de gente crack, tomar esas decisiones difíciles con el equipo, que no sirve rápido, que se monte en el cambio rápido porque tenía 12 meses y había que darle la vuelta a eso. Y control, hay 2 estilos de liderazgo y es el estilo de la influencia y hay otro que es el estilo que no es del control, sino de dictar el camino. Y cuando hay estas necesidades, y lo tengo porque estudié el caso de Starbucks cuando en el 2008 casi se quiebra y luego vuelve y lo vuelven a traer, y esto no es a punta de influenciar a tu gente, a ver cómo llegamos, que eso es muy bonito, pero si tienes tiempo. Si no tienes tiempo, tienes que dictar una guía muy clara. Y eso me parece wow. Ani, felicitaciones de verdad. Tremendo. Los equipos necesitan esa guía siempre. O sea, al final ese sí es el principal rol de una cabeza, de un líder, llámese CEO o si estás en el área de marketing, el CMO. Realmente los equipos necesitan claridad y priorización, y priorización, realmente priorización, porque es que cuando a ti se te paran y te dicen tenemos estas 15 prioridades, no, Dios mío, 15 prioridades, o sea, todo es prioridad. No, tú tienes que tener tus 4 o 5 cosas a las que les vas a apuntar, tienes que compartir los números con la gente. O sea, yo claramente establecí rápido cuál iba a ser nuestra meta. Hice que todo el mundo se la aprendiera, pero desde el comité ejecutivo hasta abajo, todo el mundo tenía que saber cuál era nuestra meta de crecimiento en ventas y cuál era nuestro EBITDA. Y los equipos tienen que hablar de EBITDA. O sea, no solo es crecer en ventas, entonces todo el mundo tiene que tener un entendimiento del EBITDA, de cómo su gestión aporta en el EBITDA, porque es que sin plata no hay negocio. Entonces, así de crudo les hablaba yo. Ok, queremos un negocio sostenible, necesitamos todos sacar adelante este negocio y estas son nuestras prioridades y en esto nos vamos a enfocar el año 1 y después en el año 2 cambiaron y en el 3 ya después sí le metí mucho al tema de innovación, por ejemplo, cuando ya estabilizamos el negocio, cuando ya habían presupuestos para hacer cosas, etcétera. Ahí sí me metí mucho en tema de marketing. Traje a una persona también de InBev muy buena en marketing que estaba en El Salvador, se llamaba Luis Fernando Ruiz. Entonces me la traje a trabajar con nosotros y establecimos un proceso de innovación donde estábamos teniendo más o menos 2 innovaciones al bimestre, 2 o 3 innovaciones, pero esto fue un ritmo porque pues aquí teníamos casi que tener las máquinas de Tetra Pak, o sea, aquí la innovación en lácteos es difícil porque está muy ligada al empaque, a los empaques de los yogurts, a los empaques de las cajitas de leche, etcétera. Requería inversiones y lo empezamos a hacer como unas máquinas. Nosotros la verdad es que el crecimiento de el primer año hicimos break-even, después ya empezamos a crecer y los últimos 3 años tuvimos un crecimiento exponencial inmenso, pues al punto que vendimos el negocio. Vendimos el negocio de Centroamérica súper bien vendido, pero creo que, por ejemplo, a ese ya crecimiento, el mercadeo fue clave, porque ya todos los cimientos del negocio se habían estabilizado y lo que te pone a crecer si realmente es marketing. Es un marketing inteligente, orientado por categorías a los consumidores, éramos líderes en todas las categorías donde participábamos. O sea, la verdad, Easy Marketing, una máquina. Yo quiero, bueno, primero felicitaciones y segundo creo que hay un hack muy importante que quiero rescatar y es tener claridad mental. Cuando uno tiene claridad mental es mucho más fácil liderar porque los equipos tienen claro para dónde van, ¿no? Los equipos tienen claro cuáles son los lineamientos un poco y seguramente esto no lo construiste tú sola, sino que lo hiciste con todo tu equipo, pero tener la claridad mental para crear el ecosistema que define las prioridades, trayendo a la gente correcta,
pues eso es invaluable. Para mí es como la piedra angular de todo esto, ¿no? Y que muchas veces nos pasa también que cuando a uno le falta oxígeno en la cima pierde claridad mental a veces, ¿no? Y cómo mantenerse en el centro y con un reto tremendo que cuando lo cuentas me da un poquito de gastritis, tiene ese centro y esa claridad para decir, oiga, variable uno, variable 2, variable 3, variable 4, vamos a juntar y vamos por acá, ¿no? Entonces, tremendo, muy bien. Y te iba a decir una cosa y es que también ocurre bueno, ocurre mucho y a mercadeo particularmente lo afecta mucho estas decisiones. Cuando una compañía va mal en resultados financieros, la fácil es recortar gastos y recortar costos, obviamente. Con los recortes es que se muestra, digamos, un resultado financiero. Lo primero que yo hice fue setear expectativas con mi jefe en México y le dije, bueno, si lo que queremos es solo el resultado financiero, yo puedo recortar. Mejor dicho, nos podemos quedar aquí en los ríos. O queremos una compañía que retome el rumbo y que crezca. Yo le dije, mi opinión es que tenemos todo para retomar el rumbo y crecer. Solo necesito la confianza para que no me estén preguntando todos los meses, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿por qué no tal cosa? Un año, no un mes, un año. Y entonces ahí lo que estabas diciendo, Germán, es no recortar, sino invertir. Al contrario, yo cambié gente, traje gente más costosa. Entonces era como, pues un poco, está loca, que están perdiendo plata y además gasta plata en indemnizar a los que echa y además Claro, trae gente más costosa. No sabe ni lo que está haciendo esta mujer. Pero cuando logras con la gente, porque ahí es donde te das cuenta que es que el talento es el que logra los resultados. No es recortar financieramente las campañas, no es recortar. Y digo que mercado siempre es el más sacrificado porque al final tú lo que empiezas a recortar es marketing, es tu variable más fácil de manejar presupuestalmente. Digamos que si bien sí fui muy austera en muchos gastos y cosas innecesarios, en la gente no. La gente sí traje los mejores, lo que me costaran, traje expatriados acá, a Guatemala, etcétera, y ese fue el equipo con el que logré sacar realmente la compañía. Y que crecer es lo que te da un negocio de largo plazo, recortar solo te da un resultado financiero de corto plazo. mindset de abundancia, eso está bueno, no de escasez, no de recortar, eso está muy Exact- bueno, muy bueno. Nunca ahorrar en talento. No es el camino. Exactamente. Y eso es lo que nos trae hoy y a lo que escogimos el tema de este espacio, porque con Ana podríamos hablar mucho. Y fue el desarrollo del talento. Siempre vimos a Ana María con unos equipos muy, muy profesionales, con unos equipos que se desarrollaban, con equipos que crecían. Y pues liderando compañías, ustedes ya están viendo lo importante del talento. Eso es un tema que a Ana la apasiona y quisiera que ya nos metiéramos en ese tema, no solamente en el desarrollo del talento, sino en cómo hacer para mediar entre los resultados del corto plazo y construir una estrategia de largo. Ani, ¿cómo sabe uno que es la persona correcta cuando está eligiendo un cargo? Eso sí que es difícil, pero yo creo que hay un tema de competencias, de actitud, para mí lo que más me gusta de las personas en las entrevistas es esas personas que les veo drive, porque yo creo que lo técnico todo se aprende. Y además porque inclusive entre compañía y compañía todas las cosas son muy diferentes. Entonces puedes ser muy experto tú en la parte técnica de mercadeo de una industria enorme, por ejemplo, como Bavaria, y después llegas a una empresa más pequeñita donde no hay tanto estructura de apoyo, etcétera, y esos tecnicismos los tienes que volver a aprender, casi que a desarrollar y demás. Entonces, lo que necesitas mucho es mucha, para mí, actitud y hay un valor en InBev que a mí me fascinaba y lo sigo aplicando, que es pensar como dueños. Esas personas, como yo les digo, cuando yo era practicante, yo me creía la dueña de Unilever, pero literal era que, de verdad, en mi familia se me burlaban demasiado porque decía, no, y entonces vamos a comprar una máquina. Vamos, o sea, tú o la compañía. O sea, como que yo hablaba como si yo fuera la dueña realmente que iba a invertir la plata y demás. Entonces yo creo que ese de pensar como dueño es un valor que las personas que llegan Ajá. lejos lo tienen. Porque es que no importa tú para quién estás trabajando, pero tú quieres hacerlo como si fuera
tu propia empresa, tomar decisiones como si fueran tu propia empresa, meterle la ficha en tiempo, en desgaste, en todo lo que requiere eso. Entonces, esas son las personas que a mí siempre me llaman la atención en las entrevistas. ¿Cómo detectarlas? Pues difícil, ¿no? Es algo que se aprende en los tipos de preguntas que tú les haces y ves un poquito cómo te van contestando. Creo que las generaciones de hoy son más difíciles en las entrevistas porque es que no son generaciones acostumbradas al face to face. A hablarte en una entrevista de frente, están tan acostumbrados a tener dates por una aplicación y a conocer gente por otras aplicaciones que realmente el cara a cara y el relacionamiento personal les cuesta muchísimo. Entonces, sacarle cosas en una entrevista a la gente joven hoy en día me parece más difícil, pero bueno, ahí yo he contado con la fortuna de que tengo como buen ojo y después en el trabajo genero mucha como lealtad a los objetivos que nos planteamos en conjunto. Como yo creo que no soy tan jerárquica, sino más de equipo y de que lo vamos a lograr y etcétera, yo genero como una lealtad hacia esos resultados que queremos y como un compromiso y hago unos equipos con los que trabajo muy feliz, porque es que además uno está muchas horas en la oficina y demás en trabajar con un equipo con el que trabajas rico es un privilegio y yo he estado privilegiado siempre. ¿Cometiste algún error en esa selección de personas que te acuerdes que haya dejado una lección? Sí, en Lala, por ejemplo, elegí a una persona de marketing antes de Luisfer, elegí a una persona de marketing que venía de Nestlé. Y la verdad, él habló tanto en la entrevista que yo quedé con ese sentimiento de, no sé, este hombre no concreta, no llega, pero el financiero me lo había recomendado, habían trabajado juntos en Nestlé, tenía toda su hoja de vida de lo que necesitábamos, y entonces ahí lo tuvimos y duró 3 o 4 meses. Yo dije, hay que seguir tu instinto. Porque yo desde que terminó la entrevista, yo dije, hay algo que no me gusta, pero no sabía qué era. Y Ok. como tenía a este financiero diciéndome, no te imaginas, él es buenísimo, es que te va a encantar, es que yo no seguí mi instinto. Sí, me equivoqué, fueron 3, 4 meses que no teníamos para perder, pero Dios sabe cómo también pone sus cosas, porque en esos 3 o 4 meses Luis Fernando renunció de esa Miller, de InBev, y entonces me lo pude traer. Y ahí también el poder del network. O sea, yo casi todas las personas que tuve, como hice tantos cambios, fueron recomendados de gente con los que había trabajado o en Unilever o en Bavaria, gente conocida que ya sabiendo en qué posición estaba yo, me empezaron a mandar CVs y demás. Y ahí uno se da cuenta que toda esa trayectoria de la vida, de conocer gente, de todo, te sirve también para formar equipos y para trabajar con gente conocida, que no es que tú quieras hacer un clan, digamos, o la recomendación, el hecho de que alguien ya conozca sus fortalezas, eso Total, te sirve mucho. total. Sí, es la palabra, no solamente la palabra del candidato, sino también la palabra de un tercero que genera mucha credibilidad. Y me quiero meter en algo que Ana de pronto no se sabe esta historia, pero uno de los feedbacks de Ana María en uno de mis cargos en los que yo no tenía ni idea qué estaba haciendo fue el que más me sacudió y el que más me hizo crecer. Y Ani, ¿cómo hace uno para dar el feedback correcto y que la gente pueda crecer? Claro, ni me acuerdo, no sé de qué me estás hablando. Cuando yo pasé a innovación, es que hay una cuña rápida y es, yo venía a trabajar en agencias de publicidad y me contrataron en AB InBev como gerente de marca No me en acuerdo. marketing y yo decía, pero si yo sé hacer comerciales de televisión, yo no sé hacer gerencia de ninguna marca, pero no, sí, venga, venga. Yo no llevaba ni Sí, ocho la marca más meses grande además, ¿no? haciendo mi La gerencia. marca más grande de póker además. Cualquier marca, ¿no? Claro, de póker, que era una marca gigantesca. Yo no llevaba ni 8 meses manejando la marca y haciendo lanzamientos del Día de los Amigos y todas estas historias y me dijeron, tú eres la nueva de innovación. Y yo, pero si hace 8 meses yo solo sabía hacer comerciales de televisión y ahora medio sé manejar una marca, ¿cómo así que voy a hacer business cases de negocio? ¿Cómo así que el net revenue incremental tiene que venir de lo que nosotros definamos? Que ahí estaba Germán, gracias a Dios. Y obviamente los primeros 6 meses liderando el área me fue como a los perros en misa. Yo venía roqueando en mi cargo anterior y esos primeros 6 meses me fue pésimo. Y afortunadamente, pues el tener un buen relacionamiento con los líderes de la compañía en ese momento, Ana era directora, yo era gerente y estaba Domi también, pues hizo que
que en las reuniones en las que evalúan a las personas, pues hubiera gente que te quisiera y te diera el feedback con cariño de lo que se estaba hablando de ti. Y eso me hizo poder coger el toro por los cachos y decir, ok, esto es lo que se está diciendo que yo no estoy haciendo o estoy haciendo mal, pero eso fue en una reunión en la que yo no estaba. Yo necesito esa información de primera mano. Y entonces me senté con cada una de las personas que había dado un feedback negativo sobre mi desempeño para ver cómo podía darle la vuelta a eso y efectivamente lo logramos. Fue espectacular lo que logramos en innovación. Entonces valoro infinitamente Increíble. el feedback claro, el feedback sin dorar la píldora, con personas que tú sabes que están interesadas en decírtelo para que crezcas. Y por eso en el desarrollo del talento, Ani, quisiera que nos contaras eso, cómo se hace, porque creo que hay muchas personas, y yo incluida, en que hemos tenido miedo en los momentos en que damos feedbacks negativos. Sí, yo creo que eso sí es pura práctica y preparación. Cuando uno se sienta con una persona, tiene que hacer su sesión de preparación del feedback, porque es que puedes dañar a un ser humano, puedes lastimarle su autoestima, puedes inclusive perder a un miembro del equipo que simplemente lo que quería hacer era que volteara un poquito hacia acá, pero no que se fuera, y lo puedes terminar perdiendo. Entonces, yo creo que un jefe responsable tiene que preparar realmente su sesión de feedback, sentarse, escribir un poquito las cositas, traer a su mente algo de evidencia, y claramente ser asertivo a la hora de hablar. Para mí, ser asertivo es una competencia que se aprende y que a las mujeres se nos da menos fácil, porque las mujeres somos muy adornadoras. Nos gusta, somos muy maternales, muy mamá, entonces no quiero y entonces adorno por aquí, adorno por allá. Y yo creo que ese sí es un tema de género en el que somos diferentes y tenemos que reconocer que somos diferentes. Los hombres van más al punto y sin dolor. Y también los hombres reciben mejor el feedback porque están acostumbrados a ese mindset de al punto y sin dolor. Las mujeres lo personalizamos, lo volvemos un mundo, etcétera. Entonces creo que ahí hay un tema de género que siendo mujeres necesitamos trabajarlo conscientemente, ¿sabes? Es un tema que las personas que quieren crecer en cargos gerenciales y directivos tienen que trabajarle al tema del feedback, y eso es preparación y práctica. Para mí no es más que hacerlo consciente con preparación y práctica. Entonces, en vez de no dar feedbacks, una persona que quiere cada vez ser mejor en dar feedback debería estar dando feedbacks todos los meses. A mí me gusta el feedback no en las reuniones que Recursos Humanos setea, que entonces estamos en el ciclo y tenemos que hacer las reuniones, sino me gusta el feedback casi que inmediato cuando encuentro cosas que decir. Entonces, ven, te espero 10 minuticos en mi oficina, nos tomamos un capuchinito. Yo ahora soy, todo es con café y con capuchino, soy menos corporate, si ven mi oficina y todo, soy menos corporate, más como de realmente que sean conversaciones con un cafecito, pero las cosas las digo y, y siempre aclaro, esto no es personal, esto es al hecho y a tu competencia que tienes que mejorar y a tu skill que tienes que mejorar, pero no a la persona. Es un arte dar feedback realmente. Sí. Ani, y hablando de lo que decíamos de los resultados, porque desarrollamos a las personas, en fin, pero ¿cómo maneja uno esa tensión entre tengo que desarrollar a la gente, pero yo tengo que entregar resultados ya? Yo creo, Caro, que el resultado financiero sí depende de la cabeza y de su equipo de liderazgo, de su comité ejecutivo, y en eso uno se tiene que echar ese trabajo a cuestas y tiene que encontrar los quick wins que te permitan ir mejorando. Si lo que quieres es market share, si lo que quieres es mejor más EBITDA, si lo que quieres entonces empiezas a trabajar en revenue management. A mí me fascina el tema, me apasiona el tema del revenue management. Entonces empezar a trabajar todo el tema de dónde tienes esos quick wins, porque el buen resultado es un círculo, es el inicio de un círculo virtuoso. Cuando tú a un equipo le puedes mostrar que estás dando resultado en unas cosas y puedes que tengas gaps en otras, pero que estás dando resultado en otras, entonces te planteas el siguiente paso y montas a todo el mundo en eso, y eso se vuelve una bola de nieve que de pronto tú ni te das cuenta. O sea, realmente la gente le gusta, al ser humano le gusta el logro y le gusta ser reconocido por el logro a todos los que trabajamos. Entonces, si tú estableces esos quick wins
los logras, los muestras, pones otros más acá, los logras, los muestras y repites, eso se va volviendo que de pronto ni te das cuenta y se están dando todos los resultados, todos, porque se vuelve un círculo virtuoso de un equipo ganador y no de un equipo derrotado. Esta ya es la segunda. En Lala, como les conté, yo llegué con una compañía perdiendo plata, donde todo el mundo decía, nos van a cerrar, esto se va a acabar, mejor dicho, porque nadie va a aguantar tantos años dando pérdida, etcétera. Y en un año ya este equipo nunca había ganado bonos de resultados. Yo establecí por primera vez el esquema de bono de pago variable, pero cuando lo puse dijeron, no, pues No lo vamos a divino, ganar. pero aquí no lo vamos a ganar, si es que nunca hemos ganado ni media meta. Y yo todos los meses del año les decía cuánto nos faltaba para ganarnos el bono y cuánto nos faltaba para ganarnos el bono. Y el primer año no lo ganamos porque llegamos a break even, pero Mauricio nos había puesto una meta un poquito más alta y no lo ganamos. A partir del segundo año superamos las metas. En el último hicimos el 135% Wow. de la meta. La gente ¡Ay, qué y emoción! lo seguíamos todos los meses. Entonces, yo creo que dar resultados mientras haces cambios, eso sí depende del comité ejecutivo, establecer en dónde puedes encontrar esos quick wins, enfocarte, lograrlos y comunicarlos. Y ahí empiezas. Y lo que les iba a contar en la segunda es, yo ahorita estoy en una compañía que es otra cosa, no es consumo masivo, no es producción, es hospitalidad, son hoteles de lujo. Y en hotelería de lujo es bien complicado porque ahí sí que todo se te va en los detalles a los huéspedes, o sea, en dar de todo. Entonces mi primera semana fue un caos porque yo llegué a los hoteles y yo era, ¿y para qué es este papelito? ¿No lo podríamos recortar? ¿Y por qué tenemos estas toallitas? ¿No podríamos tener 2 en vez de 6? Y, o sea, yo quería recortar todo en el hotel. Y entonces la dueña me llamó y me dijo, no, ven, o sea, lujo es abundancia. Aquí no vamos a recortar nada, al contrario, dime qué más se te ocurre para poner más cosas, porque aquí no se recorta nada. Y yo, Dios mío, ¿y entonces cómo vamos a mejorar el resultado? Pero ella me dijo, no sé, para eso te traje a ti, pero no me recortas nada. Entonces, y me ha tocado decir, entonces no vamos a recortar nada, pero vamos a cobrar muy caro. Porque si estos consumidores que vienen acá son de lujo, y les está hablando que en nuestros hoteles se hospeda. Aquí se casó Camilo y Eva Luna, ahorita hace como unos meses, y viene la princesa de Arabia de no sé dónde, o sea, nuestro hotel Ya, es realmente de lujo. Entonces dije, ok, de lujo, entonces van a pagar como si son de claro. lujo, y vamos a hacer una estrategia de revenue management y vamos a cobrar oro, pero es entender dónde tienes esas oportunidades para empezarlas a implementar, a direccionar, y después el equipo se vuelve súper ganador, se siente que realmente sí pueden hacer cosas y eso les cambia el chip de una manera impresionante. Ani, tienes unas prácticas que has destacado para el desarrollo del talento, el setear unas metas muy claras, el destacar los pequeños logros, ¿no? Para ir, comunicar ante todos y reconocer al equipo los pequeños logros para tener un mindset ganador, que a mí la verdad me voló la cabeza esa frase que dijiste, porque hemos vivido diferentes compañías y diferentes culturas y hemos sentido lo que es la presión, pero haciéndote creer que eres un equipo ganador, y la presión haciéndote creer que eres un bruto, ¿no? Entonces, Sí. eso me parece espectacular. ¿Hay algo más en los temas de desarrollo de gente que quisieras compartirnos? No, yo soy muy amiga de cuando uno camina ese camino, dedicar mucho tiempo a reuniones. Aquí yo les digo ahora en este rol que estoy ahorita a los talleres de alineación, pero realmente a dedicarle tiempo a la gente en hacer talleres donde podamos poner los temas sobre la mesa y sean los temas de todos. Y la gente se involucre en la preparación de esos temas, en mostrar lo que le quiera mostrar al equipo, en que identifiquemos oportunidades, que identifiquemos cómo vamos a caminar el camino, pero eso requiere tiempo, ¿sabes? Tiempo en la preparación, tiempo en los 2 días de taller, en salir de las oficinas, en parar. Entonces, muchas veces lo que yo veo es que no se dedica tiempo para eso, sino que cada uno está en sus cosas, corriendo con sus trabajos y no hay realmente un equipo, una cabeza que diga, bueno, vamos a salirnos, vamos a hacer estos. Yo llevo aquí 6 meses y ya he hecho 2 talleres de alineación de 2 días cada uno, afuera, en los hoteles.
y los hoteles no paran porque son Claro. 24/7. Y entonces al principio era, nos vamos a ir 2 días a un taller y todo el mundo era como, hoy en día ya es, ¿y cuándo es el siguiente taller? Porque eso les permite tener el norte. Entonces yo creo que dedicarle tiempo a la gente, desacelerar normalmente el ritmo de las personas para enfocarlos en pensar, en identificar oportunidades y no solo que les digan qué hay que hacer, sino sea de co-creación, es súper valioso con los equipos. Súper Qué risa valioso. porque parece publicidad política pagada, pero yo voy a meter una cuña ahí y es para eso existe Flyboost, que es la aceleradora de marketing que tenemos Germán y yo, y es para sacarlos de la oficina a 2 días de taller, a generarles tiempo para pensar en esas estrategias. Entonces, cierro paréntesis, cierro la cuña, pero es que me parece que tienes muchísima razón. Y a nosotros en el negocio, en el día a día, es como, ¿qué? ¿Pero tanto tiempo? ¿Pero cómo? Y sí, la co-creación requiere tiempo y requiere salirse y hablar con gente de otras áreas y tener discusiones. Y eso es lo que genera después un resultado valioso que la gente está convencida que lo quiere seguir, ¿no? Definimos esto en equipo y entonces estoy convencido de que ese es el camino porque yo participé y yo puse mis oposiciones sobre la mesa y yo mismo dije que ese sí era el camino y eso me parece que no tiene precio. Y eso que tú estás diciendo, que contar con expertos como ustedes en Flybus, realmente además te quita ese trabajo, digamos, de preparación que también es dispendioso, porque muchas veces las mismas personas o los mismos directivos no proponen esos talleres porque es que toca ponerse a prepararlo, no solo en los A 2 días, guiarlos. o sea, toca ponerse a prepararlo y entonces, pues, qué pereza, ¿no es cierto? Entonces, contar con personas como ustedes, que además, ¿sabes qué? A mí, ahora en este último que yo hice, por ejemplo, tuve una charla sobre Disney, porque Disney para nosotros es el referente en hospitalidad, donde todo el que atiende hasta el que recoge la basura está sonriente, nosotros queremos que en los hoteles eso sea así, etcétera. Y entonces ver otras experiencias de otras industrias, que sean también sesiones inspiracionales, súper enriquecedor. Mira, ese es el tiempo mejor invertido para la gente y para los directivos de las Sí. compañías. Ese es el tiempo mejor Ese tiempo da invertido, mucha claridad mental, precisamente. Da mucha claridad mental. totalmente. Y bueno, uno plantea todas estas cosas, hace todos estos talleres, uno sabe que son factibles de cambiar, que nada está escrito en piedra, pero tenerlos constantemente hace que la gente también se sienta más cómoda en establecer para dónde va y poder cambiar el cómo llegar, pero igual sigue la presión del corto plazo. ¿Cómo haces tú para mantener al equipo con una visión del largo plazo y que igual estén dando los resultados en el corto, como que no pierdan ese norte o Sí. ese horizonte de vista? Sí, pues para mí el corto plazo es súper importante. Eso puede sonar poco estratégico, poco de un CEO, porque para mí el corto plazo es la caja registradora. Entonces, ustedes dos se morirían de la risa si ven mis formatos, porque yo traje el formato de InBev, ese mismo usábamos en Lala y ahora lo uso acá. Sencillo, resumido, súper claro para todo el mundo. Acá están las ventas, después estos son los costos y dentro de los costos esto es, los gastos, tal. Y yo todos los santos meses hago una reunión a principio de mes para entregarles ese rolling forecast, digamos, a los equipos, para decirles, este es el mes de junio, estamos a 30 de mayo, este es el mes de junio, estas son las ventas de este mes. Entonces ahí no pierden, ya todos hemos hablado en otras reuniones del año, pero este mes, esta es la meta, etcétera, y al final del mes, cómo nos fue contra la meta, en todo, no solo en ventas, sino en los gastos, en los costos. Y siempre tengo como agrupados cosas grandes donde sé por cada uno de los negocios. Yo aquí manejo 2 hoteles y unos gimnasios y unas heladerías premium. Cada uno es un negocio diferente, pero identificados esos quick wins, en dónde necesito que se enfoque. Entonces, miren, en los gimnasios necesitamos la renovación de los paquetes de inscripción. En los hoteles necesitamos mejorar la ocupación martes y miércoles entre semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer este mes? Súper cortoplacistas que muchas veces los directivos no hablan del corto plazo porque están tan enfocados en lo grande, en la estrategia, ¿verdad? Y dejan a los equipos con el corto plazo. Pero el corto plazo es el que te mueve la caja registradora, es el que te genera que los equipos se sientan ganadores. A final de mes, entonces siempre muestro cómo quedamos,
dónde nos faltó, y les pregunto por qué pudimos hacer diferente, y esto todos los meses se vuelve una rutina. Este año, por ejemplo, nosotros vamos en cumplimiento. Bueno, pero siempre antes les muestro el acumulado, cómo vamos y cuánto nos falta. Y este mes pues vamos en cumplimiento de las metas. Entonces, realmente hacer seguimiento, darles claridad en qué quieres que se enfoquen en ese mes y hacer seguimiento es muy ganador. Y se va creando cultura de hacer eso. Ellos mismos lo hacen con los Total. equipos, ellos ya todo el mundo empieza a tener esa cultura. Es muy sencillo, Caro, la verdad, manejar los negocios. Yo creo que nosotros, la gente se enreda más de lo que, Me muero de de lo risa, que ¿qué tal? Dice que debería es muy ser. sencillo. Óiganla. Es muy sencillo. Es muy sencillo cuando tú lees bien un PNL, cuando tú encuentras esas oportunidades y se las logras, no los tienes que enredar con otra cantidad de cosas que esas sí las maneja uno, ¿me entiendes? Pero las cositas que están en el poder de cada área, en la gestión de marketing, en la gestión de ventas, en la de operaciones, es de orientarlos nuevamente, priorizar una, dos cosas y las vamos a lograr y nos vamos a enfocar y somos consistentes, no vamos a tomar una decisión contraria si vamos para allá, no vamos a tomar decisiones para ir al otro lado. Y eso mes a mes te va construyendo el año, te va construyendo el año. O sea, ya pasaron 6 meses de este año y nosotros vamos cumpliendo nuestro presupuesto, que es crecer doble dígito este año. Entonces, yo creo que no es tan complicado, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente se enreda mucho. Pero voy a extractar hacks y boosters, que son esas cositas que nos ayudan a los que estamos en ese proceso de toda esta experiencia que nos acabas de contar. Y revenue y manejo de las finanzas es fundamental, señores marqueteros, fundamental. No porque Fundamental. Ana sea la CEO, ya vieron cómo también en los temas de marketing es clave manejar unidades de negocio. Y Ana acá nos contó nos dio unos boosters claves. Y es, maneja unos formatos unificados. Eso da un lenguaje común entre toda la compañía. Todo el mundo sabe de qué está hablando. Tiene sesiones o rutinas en las que en una se habla del largo plazo y en otra se habla del corto. El objetivo de la reunión y de la sesión es clara y es constante. Entonces ahí quiero volver a rescatar algo muy clave. Considero que puede ser una de tus grandes herramientas de éxito y es la comunicación. No solo la claridad y la construcción de una estrategia con un equipo, sino el afiliarse a eso que definieron, ceñirse a eso que definieron y comunicar y comunicar y comunicar y comunicar hasta que, como bien decías al principio, yo necesitaba que tanto el equipo directivo como las personas que estaban en el frontline entendieran y conocieran para dónde íbamos. Entonces eso también me parece que a veces uno lo obvia, así de pronto tú dices, ay, es que parece sencillo, pero cuando uno se enfrenta a esos retos y dice, ¿por dónde empiezo? Pues ahí hay cositas de Y en dónde agarrar. equipos en consumo masivo, por ejemplo, en Lala, la gente de ventas, nosotros hablábamos no en volumen, sino en valor. Y llegábamos lo mismo todos los meses con el equipo de ventas a mostrarles, no llegábamos hasta el vendedor, pero sí hasta los supervisores de ventas, a mostrarles el resultado del mes, pero no solo en ventas. Les mostrábamos en ventas, en volumen, en valor, que eran sus metas, y después el impacto en Evita. Entonces, ellos ya tenían en su cabeza el tema de rentabilidad cuando a nosotros nos compraron, nos compró una compañía, la líder de lácteos en Honduras. La gran sorpresa de ellos era que la fuerza de ventas hablara de utilidad. Ellos hablaban del margen, entonces además, como teníamos una mezcla de productos entre yogur, crema, leche, pero la leche no tiene margen y el yogur tiene márgenes altísimos, todo ese mix lo manejaban los de ventas y la gente de Honduras no podía creerlo. Decía, en Honduras, allá salen a vender lo que se venda porque es una... Entonces, claro, venden leche, que es Claro. lo más fácil de vender, pero es lo de mejor margen. Aquí el mismo vendedor decía, es que este mes yo tengo que recuperarme en utilidad, entonces voy a vender más yogur porque este mes tengo que recuperar mi utilidad. El vendedor. Entonces, eso es cultura y eso requiere mucho tiempo y repetición y repetición y repetición para hablar el mismo lenguaje, pero el comité ejecutivo no puede estar hablando de utilidad Ah, y los vendedores totalmente. de volumen, porque si no, nunca nos vamos a comunicar. Totalmente. Entonces, yo sí a toda la compañía les hablaba de utilidad. Y ahí está el poder en que la gente entienda por qué tiene que hacer lo que hace. Que cuando al vendedor le dicen, es que tu cuota de leche es tanto y tu cuota de yogur es tanto, entiende por qué. Porque entiende eso cómo afecta los resultados en términos de dinero en la compañía.
Y cuando una persona sabe por qué su trabajo es importante y por qué le están pidiendo lo que hace, pues la motivación con la que sale a desarrollarlo es otra, muy diferente. ¿Sabes? Porque los estás tratando como personas inteligentes. Al final, el ser humano quiere que lo respeten porque es un ser humano inteligente. Cuando tú no le das ese espacio para decirle, mira, además, cuando uno habla de utilidad, normalmente en las compañías hay gente que dice, ay, pero a los vendedores, ¿qué les va a importar utilidad si lo único que van a decir es, claro, para que los dueños se enriquezcan más? No, cuando tú les dices, esa utilidad que vamos a generar, la vamos a reinvertir para poderte cambiar a ti el camión repartidor de no sé qué, para que les pueda dar todos los materiales de punto de venta que ustedes me están pidiendo, para que no sé qué, pero tenemos que llegar a esta utilidad, porque si no, no tengo con qué darles eso. Para ellos es clarísimo y se te montan en el bus. Entonces sí, hay un tema de comunicación que es muy, muy importante con la gente. Tremendo. Para ir cerrando, porque sabíamos que tenías poquito tiempo y creo que ya nos pasamos, si tuvieras que darte un consejo a ti misma hoy, ¿qué consejo te... Uy, no, mentiras, voy a cambiar. Un tema que me parece clave, y es porque yo he admirado toda la vida las vacaciones de Ana María Orozco. Eran vacaciones larguísimas. Eran vacaciones con su familia extendida, que son una tropa de gente, son un montón. Y uno decía, yo también quiero eso. Y en el desarrollo del talento, ustedes después de que acaban de oír una hora a esta mujer hablar de PNL, de las capacidades de la gente de comunicación, el balance vida-trabajo en el desarrollo de los equipos, Ana, siendo tú la abanderada, porque es que yo no conozco una persona que haya cuidado más los límites de su tiempo personal. Ay, sí. Sí, eso sí fue una decisión de vida cuando yo tuve mis hijos y trabajaba, estaba en Unilever. Y yo decidí que yo iba a ser una mamá trabajadora, pero que iba a estar siempre presente en todos los momentos de mis hijos y podíamos estar porque me le paré un día de una reunión a Carl Lippert y le dije, la reunión era hasta las 3, Carl Lippert yo era tengo que estar a el las 4. presidente de la compañía en ese momento. Era el presidente, bravo, furioso, un ogro, le teníamos mucho miedo, pero yo lo respeto, lo quiero y le aprendí un montón. Pero a Carl le dije, la reunión era hasta las 3 y entonces yo tenía que salir porque tengo que estar a las 4 en el colegio de mi hijo. Perdón, pero me tengo que parar. Y él me dijo, pero es que la reunión no se ha acabado y su horario de trabajo no termina a las 3. Y yo le dije, lo siento, pero mi rol de mamá tampoco termina aquí ni empieza acá, yo me tengo que ir. Y me fui. Oh, Y esa fue mi decisión de tremendo. vida, que no me importaba quién yo iba a estar en lo que yo consideraba que tenía que estar de mis hijos, sin importar nada más. Eso incluía las vacaciones, eso incluía todo. Perdón, te Yo interrumpo, Ana. creo Aquí hay un realmente que el contexto muy arte, importante y es que eso, cuando uno lo oye en esta época, suena normal. O sea, ahorita lo hablamos y nos, oye, pero es obvio, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Pero ¿hace cuánto? ¿Esto fue hace cuánto? ¿10, 12 años? no, pues Hace, es pongámosle más, 15 años. más. De 20 años, a Ana esto le hubiera podido costar el puesto Claro, inmediatamente. totalmente. Siendo la persona de la que está hablando, que Totalmente. tiene una fama también, era pararse de frente y coger ese toro por los cachos no era fácil. Entonces, David tremenda contra valentía. Goliat. Muy bien, muy bien. Claro, pero son tus decisiones de vida. Que yo en ese momento estaba dispuesta a que si él me decía te vas de la compañía o iba y le decía a mi jefe, necesito que saque a Ana María de la compañía porque no está comprometida o porque lo que sea, pues yo lo asumía, porque yo asumía las consecuencias, porque yo había tomado mi decisión de vida. Y después, digamos que eso lo apliqué siempre, siempre, sí. Yo creo que tomar vacaciones es un derecho, la gente lo necesita. Yo no veo con mejor ojos personas del equipo que tengan 40 días acumulados, 45 días acumulados de vacaciones y no los veo con mejor ojos porque No, tan comprometidos, no. Yo creo que la gente tiene que tomar sus vacaciones y hoy en día sí que es más fácil porque tenemos temas virtuales que te permiten facilitar, pero es deber de cada persona que sepa cuál es el mejor momento del año para poder tomar sus vacaciones en su rol y a quién le va a dejar encargado. Siempre tienes que tener un backup en tu equipo, siempre tienes que tener a alguien al que le puedas dejar que haga las labores que tiene que hacer si tú no estás. Pero yo creo que está totalmente en uno, así como también obviamente he tomado vacaciones y todo lo que cuenta Caro, también he pasado días derecho en Bavaria haciendo presupuesto, dormí en la oficina. O sea, pasé derecho literalmente. Entonces, creo que uno tiene que tener
un balance entre lo que le está entregando a la compañía, pero cuáles son sus no negociables. Mis no negociables tienen que ver siempre con mis hijos. Hoy en día todavía. Yo, o sea, mis hijos ya viven por todas partes del mundo, entonces cada vez es más difícil y más largo ir a visitarlos. Y desde que entré aquí, eso fue clarísimo con mi jefe y lo aplico. A las cosas que tengo que estar de ellos, me voy. Esa es mi decisión Buenísimo, de gran vida. lección. Felicitaciones. Ahora, fíjate que también, como te decía, uno tiene que asumir las consecuencias. En una charla que di sobre mujeres que llegan a ser CEOs, yo soy consciente que, por ejemplo, no acepté cargos en los que me tocaba viajar mucho. A mí también en Bavaria, otra persona que trabaja allá, el director de marketing latinoamericano, Randy Ramson, me ofreció un rol en el hub cuando todavía estaba el hub en Bogotá, pero nos tocaba viajar mucho. Él fue muy claro desde el principio y me dijo 80% del tiempo tiene que estar viajando, estar en los diferentes países. Y yo no lo acepté. Tampoco acepté una gerencia general en Unilever en Bolivia, también por temas de mi composición familiar y mis hijos. Y yo sé que eso a mí me desaceleró mi carrera. Yo creo que si yo esas cosas las hubiera aceptado, seguramente yo hubiera sido CEO más temprano en mi carrera. Pero a mí no me importó. Digamos que por eso digo, son Ujú. decisiones de vida y tú asumes las consecuencias que eso traiga y sigues tu camino, porque como mi objetivo principal no era ser CEO, sino era ser una profesional, trabajar, disfrutar lo que hacía y estar presente en la vida de mis hijos, yo siempre me sentí muy feliz con que tenía ambas cosas. Cuando ya mis hijos se fueron, se hicieron grandes y vinimos a Centroamérica, yo sí acepté este cargo de CEO, que sí es más demandante en Claro, tiempo, obviamente, que sí tenía que estar viajando por todo Centroamérica y demás, pero son las consecuencias que tú asumes y sí es realidad que a las mujeres, al no aceptar esos cargos y al balancear tanto la vida, se te desacelera tu carrera. Sí es una realidad, pero es tu decisión. ¿Qué es lo que tú quieres? También pasé por eso y hay algo que quisiera dar como mensaje de esto que nos está diciendo Ana y es, vivimos en un mundo hiperacelerado donde la inmediatez nos rige y donde queremos todo ya. La vida es larga. Miren el ejemplo de Ana, cómo pudo ser la super mamá en los momentos en los que ella decidió y cómo pudo volverse a reenfocar en su carrera y estar donde está en este momento. Entonces, no todo tiene que ser a los 30 años. Exactamente. Y no es que porque no, entonces ese cargo ya no te lo dieron, no lo vas a volver a totalmente. tener. Va a llegar más adelante. Va a llegar cuando tú elijas. La libertad y la riqueza de la libertad está en el poder de elegir. Si tú quieres ser la mega ejecutiva y ser a los 30 años CEO, también lo puedes hacer. Es tú que eliges. Totalmente. Buenísimo. Wow. Ani, ¿qué consejo te darías a ti misma hoy? Un poquito lo que estamos hablando, hoy soy una persona un poco más enfocada en las personas, en conocer la gente, en tener estas charlas que estoy teniendo con ustedes, pero tenerlas también aquí, invitar al uno a un cafecito, al otro a hablar. Cuando yo estaba más empezando la carrera era demasiado enfocada en hacer, en el resultado, en la eficiencia, en no perder tiempo, en un acelere que a veces te olvidas que estás trabajando con seres humanos y lo que yo hoy en día más valoro son las relaciones que construí en mi tiempo de carrera, las amistades que dejé, los cargos se van, las compañías cambian y lo que quedan sí son las personas. Entonces yo hoy le dedico más tiempo a las personas, a conocer gente, a tener almuerzos con uno, con otro. eh, y me daría un consejo de hacerlo más temprano en la vida. Tarde. Guatemala la gente es muy sociable. Bogotá la gente por el clima y todo, y nos conocemos los bogotanos, somos mucho más cerrados. Aquí en este país he aprendido el disfrute de hablar con la gente, de que después ese te conecta con el otro y le dan un valor increíble, pero aquí la gente se conecta de una manera tan bonita que creo que yo cambiaría estar más enfocada en las personas que en el objetivo y en la eficiencia, que era como mi mantra en esos Buen consejo. momentos. Eso cambiaría. Y que además eso te genera el networking que te trae a la gente correcta, que te trae los resultados correctos. O sea, es Total. ese Sí, no círculo es que estés virtuoso. perdiendo el tiempo. Total. Ujú, Buenísimo. ujú. Oye, Ana, pues muchas gracias, de Pues verdad. Ani, Tremendo espacio, tremendos hacks, increíble historia. Mejor dicho, para los que nos están oyendo, espero que han tenido cuaderno y lápiz ahí para anotar porque esto está buenísimo.
todo lo que nos contó Ana. Sabiduría infinita. Y nada, pues esperamos seguir en contacto, seguiremos pendientes de tu carrera. Yo ahorita pensaba y decía, Dios mío, oyendo la historia de Ana y saber que yo la reemplacé cuando ella se fue de Bavaria en Colombia y yo ocupé el cargo que tenía Ana María. Y uno como tiene el síndrome del impostor adentro, ¿no? ¿Cómo hice? Ay, Caro. Pero, no, ustedes dos, la verdad, gracias por invitarme. Qué delicia la conversación. Y yo le decía a Caro que los felicito por lo que están, o sea, les conozco sus carreras, los viví en Bavaria y los dos super cracks. Eso sí, ahí sí les aplica la palabra completica y lo que están haciendo con Flyboots me encanta. Ustedes, además de todo, son valientes porque independizarse requiere, fuera de todas las competencias que estamos hablando, valentía. Y los dos son unos valientes que creo que la están sacando del estadio. Yo los sigo en redes, me gusta todo lo que publican, me gustan todos los comentarios que hacen. Estoy seguro que van a ser de gran apoyo para muchas compañías. Así que pues muchos éxitos en lo que sigue y nada, cuentan conmigo de verdad para lo que les pueda ayudar. Estos temas que hoy hablamos me encantan, me encanta el tema de mujeres también en posiciones de liderazgo, me gusta muchísimo, así que en lo que yo los puedo apoyar, Muchas gracias, cuenten Ana, de conmigo. verdad. Gracias, Ani. Invaluable, sabemos, aquí estás, sigues desarrollándonos desde tu cargo allá en la lejanía y te lo agradecemos infinitamente. Gracias. En la lejanía que de pronto se vuelve cercanía, ojalá los pueda tener aquí pronto en Guatemala para que Muchas descubran esta gracias. belleza de país. Tenemos la maleta empacada, lista debajo de la cama. Muchas gracias, Ana. Ahí hablaremos. Un abrazo. Un abrazo. Que estés Un bien. Gracias, abrazo. Ani. Chao. 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 Gracias, chao. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.